Bienvenidos luciferianos de todo el mundo a CDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos, de nueva cuenta, espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo una semana increíble, completamente llena de misterio y justo para que no les falte esa dosis de misterio semanal, quizás diaria. Para este episodio escogí un tema bastante interesante y muy corto, para que no tengan ningún problema de quedarse hasta el final de este episodio, porque en la portada de este capítulo se menciona que abordaremos dos grandes misterios de la humanidad y que son muy similares entre sí, pero cabe decir que encontré bastante información en la red como para poder dividir los casos. O sea, en este capítulo solamente vamos a abordar un caso sobre un fenómeno que se presenta en una zona desértica nombrada como Marfa en Texas, Estados Unidos, en donde se presentan unas misteriosas luces de diversos colores y que se mueven de manera errática, teniendo un brillo deslumbrante que ha mantenido alerta a todos los científicos, fans de los ovnis y curiosos que han intentado llegar a una conclusión sin muchas evidencias. Pero antes que todo, recuerden que si quieren conocer todos los detalles de este episodio, quédense hasta el final. Y por supuesto, si les gustó el tema o algún otro que hemos analizado en este podcast, pues por favor suscríbanse en YouTube, en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music o en cualquiera que sea su preferida. También recuerden que pueden ir a suscribirse en todas nuestras redes sociales en donde nos encuentran como Caballeros del Albedrío para que se mantengan al tanto de todas las actualizaciones de este podcast, así como en mi cuenta personal donde van a poder encontrarme como @ari_el-jagger, que va a estar apareciendo en este momento en una parte del video, o para más fácil van a poder encontrar todos los links en la descripción del video para que les sea más fácil y no tengan ningún pretexto de saber a qué página suscribirse. Y pues bueno, esto les va a ayudar muchísimo porque van a estar al contacto conmigo, van a poder hacer algún comentario sobre el podcast, que eso ayuda a que siga creciendo día con día, que de hecho va a servir para que lleguemos próximamente a nuestra meta de suscriptores. Y pues nada, ahí está toda la información para que pasen a checarla. Sin más por el momento, comencemos con el episodio 143 de Caballeros del Albedrío. Y si ya con el intro se dieron una idea de lo que vamos a hablar esta noche, quiero felicitarlos porque son unos excelentes fans de lo paranormal y lo extraño. Pero si no, no se preocupen, aquí voy a desentrañar este misterio desde el comienzo. Para eso, va a ser necesario que nos enfoquemos en Marfa, uno de los poblados más pequeños de Texas y que se encuentra entre las montañas David y el Parque Nacional Big Bend, casi con cercanías a la frontera de México, para ser más preciso en el estado de Chihuahua, y que hasta apenas hace unos años solo vivían un poco más de 2000 personas en el lugar. Sin embargo, el misterio de la localidad se remonta a más de 100 años atrás, casi con la fundación del pueblo, aunque en realidad muchos no lo tomen en cuenta, pero según las fuentes indican que este misterio dio comienzo el 26 de marzo de 1883, a tan solo 2 años de la fundación de Marfa. Aquel día, un joven de 16 años de nombre Robert Reed Ellison, que se dedicaba a la granja, tenía que sacar a pastar al ganado para que comieran. Después de haber caminado por un largo rato entre las llanuras de Texas, decidió tomar un breve descanso mientras el ganado estaba pastando. De acuerdo con sus memorias, indica que se encontraba entre Antelope Springs y Paisano Pass, y tras estar sentado por unos minutos, notó que en la montaña Chinati, que estaba justo enfrente de él, se lograban ver unas extrañas luces redondas y de colores, que parecían moverse erráticamente y de vez en cuando aparecían y desaparecían con el mismo color o con uno nuevo, aunque declaró en sus memorias que al inicio pensaba que se trataban de algunas fogatas producidas por los campamentos de los nativos indios de la zona,
Esto cambió radicalmente cuando al día siguiente realizó una exploración y no pudo encontrar algún resto de algún campamento o siquiera de alguna fogata que se hiciera en la montaña, lo cual le comenzó a parecerle extraño, motivo por el que esa misma noche volvió a ir al sitio donde pastaban las vacas y las luces volvieron a aparecer, repitiendo la rutina al día siguiente y al siguiente, y en cada ocasión las luces estaban ahí. Aunque realmente no se haya tenido registro de la historia cuando pasó en los años 1883, es importante decir que la historia se dio a conocer hasta el año 1945, cuando un periódico local de Marfa puso en contacto con Robert e hicieron una pequeña nota sobre el caso, llamando la atención de cientos de lectores que habían tenido o habían podido ver esas extrañas luces. Comúnmente las describen como unos pequeños orbes que volaban a unos 400 pies o aproximadamente unos 40 metros al ras del suelo y cambiaban de color rojo al azul y luego al verde, aunque en algunas ocasiones el color se mantenía constante entre las desapariciones. También hay que decir que los orbes llegaban a desprender una intensa luz que en un instante parecía fragmentarse en dos luces que comenzaban a levitar en diferentes direcciones y altitudes. A pesar de que existen muchos videos en internet que algunos curiosos o fanáticos del fenómeno ovni han podido capturar, han convertido a la localidad en un punto turístico en donde muchos han podido observar el fenómeno y han intentado llegar a una conclusión. Entre los más famosos está el destello de algún carro que pasa por la zona. Sin embargo, esta teoría no encajaría del todo, pues en el año 1883 aún no existía algún auto en venta. Es más, su creación y presentación al mundo se dio hasta 3 años después, en 1886, por lo que tener acceso a un vehículo era bastante complicado. Después se pudo mantener contacto con la nieta de Robert Ellison, de nombre Rosemary Ellison, que declara que siempre creció con las historias que muchos creían como leyendas. Sin embargo, ella pudo vivirlo en carne propia, ya que durante su juventud, varios de los adolescentes de la localidad, que tenían como punto de reunión las llanuras solitarias de Texas para llevar a su enamorada o su cita, podían contemplar las luces, por supuesto, mientras se manoseaban, y describían el mismo fenómeno que había contado su abuelo muchos años antes, dejándole una gran impresión y declarando lo siguiente. A pesar de que muchos han intentado encontrar una respuesta, creo que el misterio de Marfa debería de permanecer como un misterio, que eche a volar la imaginación de los niños. Pero hay que admitir que la historia del primer encuentro con el fenómeno no es tan interesante como se pensaría. Sin embargo, el número de avistamientos creció exponencialmente a partir de 1943, pues en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba entrenar lo más rápido posible a nuevos pelotones que estuvieran dispuestos a entregar su vida en el campo de batalla. Y por eso inauguraron el aeródromo del entrenamiento militar de Marfa, donde muchos reclutas fueron enviados. Entre ellos se encontraba el ahora veterano de guerra, Fritz Kohl, que fue uno de los testigos de las luces junto con varios de sus compañeros, por lo cual se hizo un gran creyente del fenómeno y actualmente, que es el director del aeropuerto de Marfa, disfruta de tener conversaciones con varios curiosos de la red que abogan por la teoría de las luces de automóvil como una explicación para el fenómeno. Sin embargo, la historia tira por completo esta teoría, ya que por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la compra y suministro de combustible era muy escaso, ya que la gran mayoría se destinaba para uso bélico, por lo cual sería muy raro que una persona condujera libremente por las llanuras de Texas sin ningún motivo, lo que comenzó a molestarle un poco a los militares, que estaban completamente seguros de que no se trataban de faros de automóviles, debido al tamaño, color, velocidad y altura a la que se movían. Intrigados, comenzaron a viajar a la ciudad de Marfa, donde trataban de encontrar alguna respuesta entre los residentes, mismas que los dejaron congelados, pues sin ninguna preocupación se limitaban a decir: Supongo que sí, tenemos algunas luces. esta aceptación les causó pues una conmoción a los militares, que tomaron el caso en sus manos y desde entonces se dedicaron a encontrar una respuesta, aunque
les costara la vida, ya que en una ocasión algunos militares estaban sobrevolando por la zona a altas horas de la noche, esperando que las luces se hicieran presentes, y después de un rato, varias luces comenzaron a movilizarse, así que el avión comenzó a perseguirlas. Lo malo es que no tenían en cuenta que estas extrañas luces podrían sobrevolar a gran altitud y a muy poca, y como si la luz fuera inteligente y notara que los militares estaban tras ella, simplemente se dejó caer en picada hasta quedar menos de 1 metro de distancia del suelo. Tan pronto como el piloto dejó caer el avión, uno de los tripulantes de la parte trasera le pidió que se detuviera y que los llevara a casa. Aunque en realidad este caso no solo afectó a los habitantes de la zona de Marfa y a los militares, ya que también afectó a famosas estrellas del cine de aquel entonces que tuvieron la oportunidad de ver el fenómeno, como el caso de James Dean, un galán de la época que estaba filmando la película The Movie Giant en la localidad de Marfa. Y durante los primeros días de grabaciones, varios de los implicados en la producción, incluido James Dean, se obsesionaron tanto con el fenómeno que durante las noches de grabación, James cargaba un telescopio bajo su hombro para poder observar el fenómeno con mejor calidad y en el momento en el que sucediera. También, en 1960, un joven de 16 años de nombre Hale Stewart, que estaba en Marfa junto con su familia para resolver un par de negocios en la ciudad, cuando estuvieron en cercanías con la montaña Chinati, pudieron observar varias luces del tamaño de una pelota, como en los testimonios anteriores. Se prendían y se apagaban aleatoriamente y con diferentes colores. Al inicio, creyeron que se trataba de una fogata, pero esto cambió cuando una luz que parecía estar estática en el suelo comenzó a elevarse y a moverse a gran altitud. Obviamente no era fuego, e inmediatamente la familia creyó que la única posibilidad era que se tratara de fantasmas que merodeaban por las montañas, haciendo que desde entonces se añadiera al abanico de posibilidades la aparición de fantasmas en la zona, versiones que varían con el tiempo, ya que algunas indican que se trataban de fantasmas de indios nativos de la zona o que eran de fantasmas revolucionarios mexicanos que habían peleado por su puesto en la zona. Pero con el paso del tiempo, estas versiones aún siguen vivas y siguen manteniéndose como una posibilidad para poder explicar el fenómeno. Hasta el año de 1994, que un reverendo de nombre Alton Sutter, en compañía de su familia, estaba en la zona dando un paseo por un camino lejano. Al parecer, ya era bastante noche cuando uno de sus hijos vio un destello en el cielo. Al mirar bien, notó que era una luz que sobrevolaba por encima de ellos, así que rápidamente notaron que la luz tenía el tamaño de una pelota de fútbol, pero a medida que se acercaba al piso, disminuía la luz y el tamaño de esta, hasta quedar prácticamente del tamaño de un chícharo y levitando a pocos centímetros del piso. Esto llamó la curiosidad del reverendo, que bajó de su auto y se quitó los guantes que llevaba encima. Al acercar sus dedos al orbe, notó que era translúcido y comenzó a perder luz hasta desaparecer. Esto era una locura, pues nadie estuvo más cerca del fenómeno y estaba involucrado un hombre de la iglesia, creando una cierta credibilidad a esta experiencia, pues no era posible que un hombre respetado por la comunidad contara una historia tan extraña y por supuesto que no involucrara a Dios, por lo cual el fenómeno se mantuvo en misterio por mucho tiempo, creyendo que se trataban de entidades fantasmales que divagaban por las montañas, teoría que se volvió más creíble después de que un profesor quisiera ir a dar una caminata por el desierto de Marfa, llegando por la tarde al lugar en su camioneta que dejó estacionada en algún lugar del desierto. Después comenzó a seguir la puesta de sol por un largo rato hasta que se metió, bajando la temperatura radicalmente y dejándolo a oscuras. Al no llevar el equipo necesario para una aventura de este estilo, hizo regresar a su camioneta rápidamente y se dio cuenta de que se había alejado tanto que era casi imposible volver a encontrarla. Prácticamente había quedado varado en el desierto, pues minutos después, un orbe de luz apareció a gran distancia de él, así que al inicio creyó que se trataban de los faros de un rancho cercano. Y conforme empezó a perseguirlo, notó que era un orbe redondo que volaba por el desierto, pero aún así continuó siguiéndolo por un buen rato, hasta que se dio cuenta de que lo estaba guiando de regreso a su camioneta. Por supuesto, esto había cambiado
la perspectiva del profesor, pues siempre habló de entidades fantasmales que querían ahuyentar a la gente, pero ahora pensaba que se trataban de entidades espirituales benévolas, solo buscaban ayudar a la gente. Pues en realidad, todas estas especulaciones son solo eso, especulaciones, ya que en la actualidad aún no se logra tener una respuesta certera para el fenómeno. Pero eso sí, uno de los principales investigadores del fenómeno es James Bunnell, un ingeniero aeroespacial que se ha dedicado a documentar sus teorías, aventuras y conclusiones en su libro Counting Marfa Lights, en donde cuenta que gran parte de su vida se dedicó a la ingeniería espacial hasta que su esposa falleció a temprana edad, dándole un motivo para dejar su trabajo y emprender un viaje, llegando casualmente a Marfa, donde existía una plataforma de visualización para las luces construida por el condado de Texas. Para su fortuna, la noche que llegó al lugar, pudo ser testigo de las luces de Marfa y desde entonces decidió quedarse en el lugar para poder documentar la evidencia necesaria, aunque en realidad nunca llegó a una conclusión respaldada, ya que solo propone existe la posibilidad de que un mineral o roca ígnea que se encuentra bajo las montañas de Marfa tenga la capacidad de producir una carga piezoeléctrica, o es decir, una energía creada bajo una presión enorme entre materia sólida, o mejor dicha, entre dos minerales, produciendo estas luces pueden moverse a grandes velocidades. Sin embargo, esta teoría fue estudiada por Carl Stephan, un profesor de ingeniería de la Universidad Estatal de Texas, que dijo: Es probable que se pueda respaldar la teoría de Bunnell, tratándose de actividad geológica que crea actividad eléctrica, pero todo se queda en especulación, ya que no se han encontrado los restos de estos minerales. Aunque en el 2008, un grupo de entusiastas del fenómeno de la Universidad de Texas pasó un total de 20 noches en el lugar o en la plataforma de observación, llevando consigo equipos electroscópicos para poder observar las luces. Aunque al inicio la investigación de Bunnell mencionó que era prácticamente imposible capturar una fotografía del fenómeno, pues para ese entonces era muy posible que un lente convencional de cámara no pudiera capturar la luz generada por el fenómeno, aunque también era imposible saber en dónde aparecerían y en qué momento. Sin embargo, nunca se tomó en cuenta que para el 2008 ya se contaban con cámaras de video que quizás aún no cuentan con la calidad de imagen que tenemos hoy en día, pero que podrían capturar al fenómeno. Cosa que sucedió, pues el grupo de científicos en una sola ocasión grabaron un fenómeno que ellos describieron como Que podría haberse confundido con luces de orígenes desconocidos. y nunca llegaron a una conclusión, aunque la mayoría de evidencia recolectada indican que se trataban de algunos faros de automóviles entre las carreteras cercanas o pequeños incendios en la zona. Y bueno, para motivos prácticos de todos los que estén escuchando este podcast en formato podcast, es momento de que se den una vuelta por nuestro canal de YouTube, porque a partir de este momento les voy a poner algunos fragmentos de los videos que se encuentran en la red, donde supuestamente se logra apreciar el fenómeno de las luces de Marfa. Así que comencemos con un video que está fechado en el 18 de mayo del 2013 y en donde se logra apreciar una serie de luces bastante intensas que, a pesar de que recién esté cayendo el sol, se logran ver con gran claridad porque generan una gran intensidad de luz, dándonos un gran espectáculo de luces en comparación con los otros dos videos que van a estar apareciendo, en donde todo ya se encuentra completamente en oscuridad y solo se logran apreciar un par de puntos de luz que encienden y se apagan repentinamente, pero como tal la calidad de imagen no ayuda mucho, así que vamos a pasar a verlos. Look at that. Oh my god. Check it out. Wow. Yeah. Zooming that long. Matter of fact, I've got like 6 or 8 of them all lined up across here, Yeah. folks. Unbelievable. Look at that. And up above. God almighty. See Yeah. them all? Wow. Yeah. Oh That's- man. That's video. Yeah.
pesar del tiempo en el que vivimos, este fenómeno no ha sido resuelto aún, y aún no sabemos si podremos tener alguna respuesta precisa para él. Sin embargo, las teorías son las que aún siguen llenando de misticismo y turismo a la localidad de Marfa, pues aún siguen heredando los relatos de los nativos americanos que creían que se trataban de algunas estrellas que caían del espacio en forma de señales, aunque otro tanto de la población creía que se trataba de un espectro fantasmal de un jefe cherokee que había sido asesinado por nuestros paisas los mexicanos. De hecho, hay otra versión un tanto similar, también involucra a los mexicanos como los malos del cuento, y el motivo de que existan estas luces, pues también se cree que durante las épocas de la intervención, o mejor dicho, la invasión de las tropas estadounidenses a tierras mexicanas, creó un gran conflicto bélico que se intentó solucionar pacíficamente, y durante una de estas reuniones diplomáticas, varios embajadores y tropas americanas fueron invitadas, según ellos, engañadas, para que acudieran a un cierto lugar del desierto de Texas, donde supuestamente habría un gran banquete y se hablaría de la resolución para el conflicto. Pero después de comer y beber mucho, los gringos se despertaron con la sorpresa de que un pelotón de mexicanos los tenía rodeados y capturados, llevando a gran parte del ejército a las orillas de un río donde fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento, siendo las almas de estos soldados los que se presentan en forma de orbes y vuelan por las montañas. Aunque otra de las teorías más fuertes hace referencia a los fenómenos fuera de este mundo. Algunos mencionan que el fenómeno de las luces de Marfa se hace presente en una de las esquinas del nombrado Triángulo del Suroeste, en donde suelen presentarse mucha actividad ovni, siendo Marfa una de las puntas de este fenómeno, junto con Hopper, Colorado, en donde se encuentra una torre de vigilancia ovni, por supuesto, y ni más ni menos que Roswell, en Nuevo México, en donde ya sabemos que ocurrió una historia bastante extraña sobre supuestos ovnis caídos en el desierto. Sin embargo, esta teoría no se queda ahí, pues muchos creyentes especulan la creación de una supuesta base ovni subterránea en las montañas del Triángulo del Suroeste, en donde supuestamente han construido laboratorios o una supuesta base para poder estudiar mejor a los seres humanos. Pero pues esto ya suena como un poquito fantasioso, así que vamos a dejarlo a un lado, que podríamos decir que estas son teorías un poquito más fantásticas. Sin embargo, muchos académicos se han esforzado por encontrar una explicación para el fenómeno, y uno de los más aceptados es el nombrado efecto Fata Morgana, que se trata de un curioso efecto óptico atmosférico que da la apariencia de que algunos objetos pueden elevarse cuando estos se encuentran cerca de la línea del horizonte, en donde los rayos de la luz que atraviesan la atmósfera pueden dispersarse en diferentes direcciones, generando los famosos espejismos, aunque también algunos otros académicos lo nombran como neblina de calor, que se trata de otro fenómeno natural en el que el calor extremo de las carreteras se refracta con la luz del cielo, convirtiendo el suelo en una especie de espejo que refleja el cielo, efecto que se le conoce como espejismo invertido, que por supuesto logra confundir al cerebro, provocando que una persona que va conduciendo por la carretera y esta está a una gran temperatura pueda observar a lo lejos pequeños tramos de la carretera de color azul, como si estuvieran completamente inundados, haciendo que cualquier faro de carro o reflejo que sea proyectado en este espejo en el piso llegue a estas zonas de la montaña, haciendo ver algunas luces que aparecen, se desplazan y luego se desaparecen. Y aunque pueda tener un poco de sentido lógico todo este proceso, en realidad no se pueden llegar a explicar todas las historias y videos, ya que en la gran mayoría se hacían presentes durante las noches. Que el fenómeno se presentara de día, sería muy extraño que una luz de un automóvil se pueda ver con tal intensidad de la luz solar, situación que todavía no ha sido explicada por completo. Así es que este fenómeno llevó a los límites a los científicos para poder encontrar una respuesta, y lo mejor que se les ocurrió fue que se trataban de algunas liebres a las que se les habían pegado algunas luciérnagas en la cola o en sus cuerpos. Cuando éstas se desplazaban, era muy posible que notáramos sus movimientos gracias a las luciérnagas que se prenden y se apagan. Aunque también hay muchas contradicciones para esta teoría. Por ejemplo,
el funcionamiento de las luces de las luciérnagas, ya que ellas tienen un mecanismo que hace que al contacto con la entrada de oxígeno, cuando ellas respiran, hace que se encienda esta bioluminiscencia, pero al expulsar el CO2 se apaga esta bioluminiscencia. Entonces no era posible que en muchos de los fenómenos o historias se mencione que los orbes se mantienen con una luz constante y cambien de color. Entonces ahí como tal no cuadraría del todo. Además de que los fenómenos que han ocurrido durante las puestas de sol o incluso en el día sería prácticamente posible explicarlo, ya que la intensidad de luz de una luciérnaga no podría ser tal para poderla ver en la luz solar. Y esto lo puedo comprobar fácilmente, o ya lo viví en persona propia cuando llegué a salir de vacaciones con mi familia aquí a zonas de Cuernavaca o el estado de Morelos aquí en México. Había muchas luciérnagas en la zona en donde nos quedábamos para las vacaciones. Y justamente en las noches cuando íbamos a caminar encontrábamos estas luciérnagas que recién se veían a lo lejos, pero por las mañanas no se podría ver ninguna luciérnaga. Se veían mosquitos que volaban o abejas muy similares a las luciérnagas, pero la luz jamás era perceptible. Entonces es un dato que también me llega a sonar bastante. Pero pues yo no soy ningún científico, así que si alguien tiene una respuesta un poquito más acertada para esto, pues por favor compártala para que la hagamos pública y que no nos quedemos con dudas. Pero bueno, a pesar de que el misticismo ha seguido invadido por todos los pobladores y algunos curiosos que han ido a investigar el fenómeno, cabe decir que esto ya con los años se ha ido transformando radicalmente, ya que en vez de que meta miedo a la población y que provoque que muchos no quieran ir a la localidad, es todo lo contrario, ya que se creó el Festival de las Luces de Marfa, en donde muchos curiosos llegan a la localidad para tener este encuentro con algunas actividades sobre el fenómeno, ver alguna evidencia, fotografías, testimonios de algunas personas, y que gracias a la exposición del internet ha provocado que el festival siga creciendo año con año, llevando a tener actividades de comida, festivales de música e incluso hasta un desfile en donde se llegan a hacer algunas representaciones de algunas historias sobre las luces de Marfa. Así que si tienen la oportunidad de irse a dar una vuelta para esta ciudad tejana antes de que se active la ley S4 o SB4, donde posiblemente los arresten si es que son de otros países, pues vayan a darse una vuelta para que conozcan el Festival de las Luces de Marfa y por supuesto se den la oportunidad de quedarse un rato sobre la plataforma de observación que se construyó en el condado para poder tener una experiencia un poco más cómoda para intentar ver las supuestas luces de Marfa. Aunque en realidad no es un fenómeno tan impresionante, cabe decir que es muy extraño y que puede llegar a sacar muchas personas de onda. De hecho, tengo una experiencia personal, no en Texas, sino aquí en la zona en donde vivo. Estoy prácticamente enfrente de lo que son los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y por las noches se llegan a ver algunas luces que se encienden y se apagan con una gran intensidad o a veces con muy poca, o pequeños puntitos de luz que se encienden y se apagan. Al inicio yo creía que se trataban de algún fenómeno ovni o brujas, como aquí le decimos en México, pero en realidad ya observando mejor, cuando las condiciones del aire son favorables y las montañas se llegan a ver bastante limpias, se logran ver algunas carreteras a lo lejos que podrían ser el origen de estas luces que en su momento yo creí que eran ovnis, pero no lo eran. Lo que hace una gran diferencia con el caso de Marfa, que yo sí logré visitar una carretera de donde posiblemente venían estas luces, pero en el caso de Marfa es algo muy extraño, ya que en las montañas en donde se presentan estas luces no hay ninguna carretera, que este no es el único lugar en donde se presentan. Ya en el inicio del capítulo les mencioné que yo les iba a presentar esta noche dos casos bastante similares. Este ocurre en Texas, pero hay mucho más fenómenos de este estilo en donde se presentan orbes volando en diferentes direcciones, diferentes colores, tamaños, pero en diferentes partes del mundo, lo cual ya es extraño porque en la gran mayoría se presentan en las montañas.
Así que ya saben, si tienen oportunidad o están cerca de una montaña, quédense mirando un rato fijamente a ese lugar. Es posible que descubran algún fenómeno bastante similar. Y si es así, por favor, compártanlo con la comunidad para que le demos seguimiento y posiblemente hagamos alguna investigación. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta noche. Espero que lo hayan disfrutado. Que yo pensé que iba a ser corto, pero creo que sí me alargué un poquito. Así que espero que no les haya costado tanto trabajo y hayan llegado hasta el final. Ahora es momento de que les recuerde que pueden ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales, plataformas como Caballeros del Albedrío. También recuerden que ya estamos actualizando nuestro segundo podcast que lleva por nombre La Horrorpedia. Hablamos de películas extrañas, curiosas, chistosas, divertidas, de mucho gore en ese podcast. Así que si están interesados en la cultura del horror, pues vayan a darse una vuelta. Sin nada más que decir, solamente me queda recordarles que mi nombre ha sido Abel y que nos escuchamos en el siguiente podcast de misterio de Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.